al doctor Juan Enrique Guzmán Carranza. Es un doctor con una amplia trayectoria, como todos lo conocemos. Brevemente, antes de empezar esto, me gustaría reiterarles la invitación a todos al Congreso Spine Webinar número 150, que se llevará a cabo del 11 al 14 de marzo del próximo año en Iztapas y Guatanejo. Recordemos que el primer día, el día 11, será un día de talleres precongreso, y el 12 y el 13 se llevarán a cabo las pláticas con mesas redondas, como bien comentaba el doctor, con la participación de maestros tanto nacionales como internacionales. Entonces, el día de hoy vamos a comenzar con el doctor Guzmán. Como sabemos, es un doctor que tiene, ampliamente reconocido. Él realizó su especialidad en ortopedia y posteriormente la subespecialidad en cirugía de columna en el Hospital Magdalena de las Salinas, donde trabajó por muchos años. Posteriormente, em, posteriormente realizó junto con el doctor Amado González Moga la fundación del servicio de columna en el Centro Médico ICEMIM, donde se lleva a cabo también la subespecialidad avalada por la UNAM. Ahí el doctor es profesor y se han formado más de 12 generaciones de cirujanos de columna con él. No, como sabemos, es un médico realmente preocupado y ocupado en la enseñanza, y parte de eso es todo este proyecto que es Spine Webinar. Por favor, doctor. Muchas gracias, doctora Perla Karen Ordóñez. Gracias por la presentación. Gracias a todos los que están en esta plataforma académica, que es un proyecto, algo que estábamos esperando hace tiempo y por fin se ha hecho una realidad tener una plataforma de estas características de tipo educativa que nos van a permitir que todos los profesores que tenemos a nivel nacional y también internacional nos han dado esas herramientas o esas guías o recomendaciones para el manejo de la patología de la columna vertebral. Y gracias a ustedes por seguirnos, por estar siempre a la vanguardia y sobre todo temas que son de gran relevancia para su quehacer quirúrgico. En este caso, vamos a hablar sobre la espondilolistesis de alto grado. ¿Qué se hace? ¿Cuáles son las estrategias? ¿Qué soluciones podríamos tener ante una patología de estas características en donde la complejidad tanto de la columna vertebral como del sacro y sobre todo la posición que guarda la pelvis son de las cuestiones que nosotros tenemos que considerar antes de poder hacer un taller quirúrgico? Entonces, el apoyo bibliográfico o lo que ya está descrito en la literatura, junto con la experiencia del cirujano, las características del hospital, los implementos o los implantes que tengan ustedes, ese va a ser parte clave e importante para poder resolver un problema de esta naturaleza. Como si bien saben ustedes, la espondilolistesis de tipo ísmica o congénita siempre va a llevar una causa de tipo congénita. Hay niños que nacen con espina bífida, con problemas de defectos a nivel de la zona, tanto la parte lumbar baja con relación al sacro. ¿Cuántas patologías hemos encontrado ahí? Porque es una zona de transición, es una zona donde biomecánicamente la solicitud de carga es cizallante y gracias a todo lo que son el sistema ligamentario, los discos intervertebrales y toda la musculatura paravertebral, a pesar de que tenemos ese cizallamiento o esa lordosis que va de los 60 a 70 grados, pues nos permiten biomecánicamente ser erguidos y dar una mecánica de marcha de manera adecuada. Pero ¿qué pasa con esos pacientes que tienen una causa de tipo congénita? Pues vamos a encontrar muchas malformaciones a ese nivel, que eso es lo que hace vulnerable o eso es lo que realmente empiezan a ver todo ese tipo de patologías que podemos encontrar en esa zona. Una de las cosas que nosotros siempre tenemos que
considerar es que cuando veamos estudios radiográficos simples, como en este caso, tenemos una deformidad a nivel distal o en la zona lumbar baja con el sacro, donde hay doble espina bífida. No se ven o poco se alcanzan a ver los pedículos. Vean cómo hay un hueco enorme. Entonces, estas patologías que encontramos aquí en la región espinopélvica nos hacen pensar en que pueda haber una patología que pueda corresponder a un espondilolistesis, ya sea ísmica o displásica de bajo de alto grado. Este es el famoso signo del sombrero de Napoleón, que así podemos empezar a visualizar desde el punto de vista radiográfico este tipo de patología, y ya no se diga en la proyección lateral, en donde vean cómo hay una ruptura de la pars interarticular o de la elongación, donde la quinta vértebra ya se desplaza sobre la zona del sacro. Entonces, esto que ya nos está traduciendo, pues que hay un problema de tipo congénito, es un problema de tipo displásico, de tipo ísmico, y lo que tenemos que empezar es analizar y hacer un protocolo que nos permita poder hacer un diagnóstico más certero, y teniendo un estudio de resonancia magnética. Y si ven ustedes la quinta vértebra con el sacro, pues parte de las características anatómicas, si utilizamos alguna clasificación como de Meyerding, ya es una tosis vertebral. A pesar de que los discos se conservan todavía bien, la parte del disco entre L5 y el sacro pues ya está perdida. Y vean la característica del sacro. Son sacros totalmente diferentes como nosotros los vemos comúnmente en todas las patologías de la columna, pero en especial en problemas de defectos o en problema de espondilolistesis de alto grado, en específico, que es lo que vamos a hablar, son las tipo 3, las tipo 4 y la tosis vertebral. Entonces, con este Target o con este estudio radiográfico simple, y teniendo ya una resonancia magnética donde vemos cómo baja el saco tecal con las raíces, y aquí es una forma de bayoneta o una compresión bastante importante, y que puede dar ya toda la sintomatología en un adolescente o en un niño o en un joven adulto, y nos pueden dar lumbalgias, nos pueden dar problemas de radiculopatía, nos pueden dar problemas de limitación a la mecánica de marcha. Y una de las causas muy importantes que nosotros siempre tenemos que considerar, y de hecho los colegios de ortopedia, de neurocirugía, o todos los que hacemos columna, deberíamos de tener un cribado o hacer un estudio poblacional, porque hay niños, hay estudios que ya se han hecho en Estados Unidos donde el gesto deportivo, y sobre todo cuando hacemos la hiperextensión, y si tenemos esa vulnerabilidad o ese problema anatómico que existe a nivel de la transición de L5 con el sacro, vamos a tener problemas de la espondilolistesis, que a veces es asintomática. La persona sigue haciendo el deporte, y con el paso del tiempo va a empezar a generar los síntomas que son característicos de que hay un problema displásico, un problema ísmico, y que el problema vertebral se va a estar presentando como en esta proyección sagital, en donde ya hay un desplazamiento aproximadamente ya del 60%, donde nos está diciendo que hay una ruptura de la pars articular. Pero ¿qué está pasando si no es una cuestión deportiva? La literatura o UNICEF refiere o comenta en todas sus publicaciones que tenemos aproximadamente 138 millones de niños en todo el planeta Tierra que están trabajando. Son trabajos de esfuerzo, son trabajos que tienen que ver con carga, porque no los van a poner que les haga una escritura o un documento, no. Los utilizan como una herramienta física en la cual ellos van a tener que hacer esa actividad laboral, y como en este niño que tiene 2, 4, 6 tabiques, y cada tabique así de estas características pesa 3 kilos. Entonces, esto aunado al esfuerzo mecánico que hacen estos niños, pues van a desarrollar también una patología
llamada espondilolistesis y que va a ser progresiva y si tiene el defecto a nivel de L5S1, pues más a mi favor y con esas características del sacro, pues van a ir desarrollando el deslizamiento que va a ser progresivo y va a generar pues un deterioro neurológico en estos niños. Entonces, el 21.5 pues se encuentra en la parte de África, es donde hay mayor porcentaje de niños que están laborando. En la Asia Central y en la Asia Oriental casi se llevan como 7 puntos y si comparamos África del Norte 8.3 y en América Latina pues estamos entre 5.5. Entonces, todo lo que se refiere a las causas de espondilolistesis de alto grado tiene que ver con un gesto deportivo y tiene que ver con una actividad laboral. Entonces, lo que se ve, sí tenemos que juzgarlo. Lo que nosotros buscamos como país o como médicos que atendemos la salud o que buscamos las mejores recomendaciones para la higiene de la columna, la postura o la actividad deportiva son de que estos niños no se vayan a trabajar. Hay que meterlos al aula y ahora en relación a los derechos humanos, pues se está buscando, se está haciendo el mayor esfuerzo, pero a pesar de eso se sigue generando este tipo de patología. Este esquema ya lo he presentado en alguna ocasión en relación a un esqueleto inmaduro en donde vean cómo un niño debuta ya a los 7 años que estaba asintomático y que empezó con sintomatología a nivel de la zona lumbar o pélvica con parestesias o irradiación hacia las piernas, porque se va elongando la raíz de L5, no se atrapa, sino la vértebra mientras se va desplazando, entonces va traccionando tanto el saco tecal como la raíz, que puede ser unilateral o bilateral, pero vean que aquí en este tipo de espondilolistesis de tipo displásica ya tenemos un grado 3 de arranque. Así nos llegan los niños, no nos llegan de grado 1 o grado 2, ya nos llegan cuando ya tiene un avance de un grado 3. A los 9 años esta vértebra ya está por caerse y a los 12 años se cayó. Entonces, aquí la parte objetiva o la parte de las recomendaciones que nosotros tenemos que tener a la hora de tomar una decisión es que si una vez captamos a un niño o a un adolescente, tenemos que empezar a hacer ya la planeación quirúrgica. Este no es de rehabilitación. Sí se puede fortalecer la musculatura espinal o la musculatura de los miembros pélvicos, pero ya tenemos que pensar en un tratamiento que nos permita que no siga progresando esta espondilolistesis, ¿no? Hay literatura en donde hay algunos autores, dicen que la espondilolistesis sísmica, el 4% de los casos, pues sí tiene esa progresión, pero la displásica tiene un porcentaje de 32% que va a seguir progresando. ¿Esto qué significa? Que nosotros ya tenemos que tener una estrategia de que qué vamos a hacer con un niño que tiene una displásica o una ísmica para poder determinar cuál será de las mejores recomendaciones que nosotros podemos tener. Y para ello, pues no tenemos que ir a las clasificaciones de, de Wilse, de Newman y McNabb, que ya están descritas ya desde hace muchos años y no las especifican de 4 tipos, ¿no? La displásica, la ísmica, la degenerativa y la tumoral, pero en este caso nosotros tenemos que ver hacia la tipo displásica y la tipo ísmica y vean que en cada una de las dos la parte morfológica es diferente, ¿no? La displásica, siempre nosotros tenemos que ver las características del sacro, cómo está, si está vertical, si está horizontal, pero generalmente está vertical y tiene un domo, que es lo que lo hace más agresiva la espondilolistesis, porque va a haber mayor desplazamiento y tenemos una vértebra precisamente de tipo trapezoidal, tienen problemas de las facetas en cuanto a la cuestión mecánica y esto nos va a orientar del comportamiento
maligno que está presentando este tipo de espondilolistesis, porque nos puede condicionar un síndrome de caudequina o una elongación, como yo les decía, de la raíz y de la parsa articular, y que esta presentación que tienen este tipo de espondilolistesis de tipo displásica, tenemos que saberlas diferenciar de la ísmica. Y de la ísmica tiene variedades, ¿no? Como es la fractura por estrés, la elongación y la fractura aguda. Para esto, pues los estudios, por ejemplo, en gamografía o en tomografía axial computarizada, nos pueden dar indicaciones precisas si este comportamiento ísmico, a qué nos estamos refiriendo a la hora de que nosotros no llegue este joven al consultorio. Otra de los avances que se presentaron fue la clasificación de Mac-Toin y Lavalle, que la espondilolistesis la menciona de dos grupos, las de bajo grado, que es de la 1 a la 3 de Meyerding, y las de alto grado, que son las 3 y la tipo 4. Entonces, ¿cuáles son las que nosotros en este día o en este momento vamos a platicar? Son estas, las de alto grado, las tipo 3 y las tipo 4. Pero para mencionar las de bajo grado, el PA generalmente es menor de 45, el tipo 2 está entre 45 y 60 y el tipo 3 son mayores de 60 grados. Este tipo de espondilolistesis las vemos en un Meyerding 1 o en un Meyerding 2, pero las tipo 3 las vamos a ver en un Meyerding, perdón, tipo 3, tipo 4, en donde la tipo 4, la pelvis está balanceada y el slope sacro, como ven aquí en esta imagen, siempre va a estar alto el número de grados y el til pélvico está disminuido. Entonces, si hablamos del comportamiento de una pelvis balanceada, siempre vamos a encontrar que el slope sacro es alto y el til pélvico es bajo. Entonces es un grado 2, pero ¿qué pasa cuando tenemos una pelvis de tipo retroversa en donde el slope sacro es bajo y es alto el til pélvico? Como lo vemos aquí. Aquí se acorta. ¿Por qué? Porque empieza a haber el mecanismo de retroversión y al hacer el mecanismo de retroversión, obviamente la cadera se va hacia adelante, hace la retroversión la pelvis y entonces el til pélvico se abre. Entonces, aquí vamos a tener dos variedades, la que está balanceada y la que está desbalanceada. ¿Cómo sé que está balanceada? Bueno, pues tengo que tomar en cuenta estos parámetros espinopélvicos para poder determinar si nuestra columna con este tipo de pacientes de espondilolistesis grado 3 o grado 4 está balanceada o está desbalanceada. ¿Cómo sé que está desbalanceada? Por el til pélvico, por la incidencia pélvica y por el slope sacro que es pequeño, se me abre el til pélvico y la incidencia pélvica, ¿no? Y para poder también hacer nuestra estrategia es ver si la plomada de C7 tiene que pasar por atrás de la cabeza femoral, ¿sí? Y si está por delante, empieza a tener desbalance. Entonces, el SBA, que tiene que ver con la plomada de C7 a la cabeza femoral, ahí es donde nosotros tenemos que determinar, está atrás, es negativo, está adelante, es positivo. ¿Cuánto tiene de deslizamiento en relación al borde interno del sacro para determinar cuánto es lo que nos tolera el balance global sagital, que generalmente nosotros lo tenemos que tener entre 4 y 5 centímetros, pero pacientes con espondilolistesis, este parámetro se altera y son de las cosas que nosotros siempre tenemos que considerar. Está esta clasificación de Marchetti y Bartalozzi que nos habla acerca del desarrollo displásico de la espondilolistesis, que es de alto grado, y las de bajo grado. Entonces, ¿cuáles son las que nosotros tenemos que buscar para las tipo
de alto grado es la displásica, en la cual hay una angulación, hay una cifosis, se altera la lordosis lumbar. La L5, como les decía, es de tipo trapezoidal. ¿Por qué? Porque como está emboladizo, está cizallando, pues el disco va perdiendo presión, se va deshidratando y llega un momento en que se hace un disco negro porque ya pierde la función trirradiada en relación a la repartición de fuerzas con el sacro. Hay un platillo, como les decía, de manera convexa y tenemos problemas a nivel del arco, como lo que es la espina bífida. Entonces, sí es muy importante que en esta clasificación de Marchesi y Bartolozzi nosotros consideremos la displásica de alto grado. Estas son las características anatómicas que vamos a encontrar en este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, es otra cosa que no debemos de dejar pasar. ¿Que hay otra clasificación? Sí, que es la de Lavalle junto con Ruselier y Rensko. Como ustedes saben, han estudiado mucho a Lavalle, que él es italiano, es de Galeazzi, Italia. Él ve mucho lo que es balance sagital, ve mucho lo que es la espondilolistesis de bajo grado, de alto grado, y conocemos a Ruselier, que él es francés, es de Lyon, Francia, y él habla sobre las cuatro columnas que vamos a encontrar a nivel mundial en relación a los ángulos que tiene cada columna en particular, en relación al ángulo lumbosacro. Y Resco es un autor que se dedica a ver la posición que guarda la pelvis en relación al balance espinopélvico. Si yo tengo una pelvis vertical o en anteversión o en retroversión, tenemos que saber las características anatómicas de los ángulos que se está comportando la pelvis. En este caso, las tipo 3 y las tipo 4 generalmente están retroversas. ¿Por qué? Porque son mecanismos compensatorios en donde la cadera se va hacia adelante, hace que se mueva la incidencia pélvica, disminuya el slope sacro y el tel pélvico se abra. Entonces, hay dos tipos de bajo grado, aquí del PA y del slope sacro, donde podemos encontrar un PA de 52 y un sacro de 51. Entonces aquí prácticamente es una espinopélvica neutra, pero tenemos un pie elevado y un slope también elevado. Entonces estos parámetros pueden decirnos que podemos tener una referencia anatómica de acuerdo a los parámetros espinopélvicos dentro de lo habitual, lo normal en este tipo de pacientes. Pero hay otros que son de alto grado, donde el PA sí es muy mayor. Hay una pelvis balanceada, donde es alto el slope sacro y bajo el til pélvico. Y la pelvis no balanceada está bajo el slope sacro y está alto el til pélvico, como les había comentado, y tenemos pelvis retroversa y un sacro vertical. Entonces, si vemos en estas dos imágenes cómo la pelvis aquí se comporta horizontal, a pesar de que tenemos una espondilolistesis grado 3, entonces los parámetros espinopélvicos pueden estar de acuerdo a las características del slope sacro, del til pélvico y de la incidencia pélvica, pero si ven la otra imagen, vean cómo la pelvis se va totalmente retroversa, está la espondilolistesis de alto grado y aquí es donde tenemos una pelvis de tipo desbalanceada. Entonces, las estrategias quirúrgicas tenemos que valorar cuánto tiene cada una de ellas para poder determinar una estrategia quirúrgica. Y pues aquí en estas imágenes les pasé lo que es la incidencia pélvica, que generalmente va a 52 grados, el slope sacro, que es de 38, y el til pélvico de 13 hasta 19 grados. Es muy importante considerarlos de acuerdo a la Valle o a Mark Twain y Perret Rusolier, claro que sí, porque esa va a ser parte de nuestra planeación quirúrgica. ¿Qué otra cosa es muy importante? Las publicaciones que sacó Vidal y Marnay, en donde ese uno es directamente proporcional a la severidad de la espondilolistesis. ¿Qué significa esto? Que en estos estudios que hicieron estos autores junto con Claudio Lamartina,
tomaban una línea horizontal que va de S2, ¿sí? Una horizontal que era la D2, con una vertical que viene desde la cabeza femoral, porque es la reacción del piso que pasa por la cabeza femoral y lleva una línea totalmente vertical que va a ser de uno, y una plomada o que pase por el borde posterior del cuerpo vertebral de L5, y esa diferencia es la que nosotros vamos a medir entre el D1 y el D2 para determinar el grado de espondilolistesis. Como vemos aquí en este gráfico de en medio, cómo el desplazamiento de la quinta vértebra en relación a la horizontal de Vidal y Markney, ¿sí? Que pasa por la línea que cruza de la vertical y el borde posterior del cuerpo vertebral. Vean en relación a esta imagen que es normal, sujetos normales, y vean cómo se va abriendo. Pero cuando tenemos ya prácticamente la tosis vertebral, aquí la distancia es mayor, y esto nos está hablando de que pues es un problema mucho más grave, una espondiloptosis, y entonces cada una de ellas se va a comportar diferente de acuerdo a como ya lo decía Claudio Lamartina, ¿no? Entonces, si ustedes ven en este paciente, vean las características del sacro y vean la vértebra trapezoidal, vean la erosión del platillo del cuerpo vertebral de L5, y haciendo la medición de Claudio Lamartina con Vidal y Magnay, tomamos una línea horizontal, ¿sí? Que nos va a dar D2 con la vertical, que va a ser D1, que viene de la cabeza femoral, y vamos a trazar la línea, otra vertical que pase por el borde posterior del cuerpo vertebral del L5, y cruzamos la línea horizontal y nos da el cuadrado, ¿no? Entonces, en las publicaciones que hablan sobre espondilolistesis de alto grado, el cuadrado, a nivel espinopélvico y sobre todo L5, nos va a decir sobre todo la estrategia que tenemos que tomar a la hora de nosotros poder hacer una instrumentación. Si yo tengo este nivel de L5 nada más para este cuadrado de lo que habla Lamartina, que Lamartina, por si no saben, es un cirujano ortopédico que está ahí en Galeazzi, en Milán, Italia, y dentro de todas las publicaciones con su equipo de trabajo, para ellos es muy importante saber si esta pelvis está en retroversión, cómo está el cuadrado y si cae en L5. Entonces la instrumentación va de L5 a S1. No tienes por qué instrumentar a L4, ni a L3, ni a L2 respectivamente, sino que en base a tu cuadrado tú vas a saber el nivel de fijación que tienes que hacer. Y vean como en este caso que tiene más tosis, una tosis vertebral, o está por caerse ya esta vértebra, haciendo la misma medición de la Martina con Vidal y McRae, vean cómo la línea que pasa de S2 con la cabeza femoral, pasamos una línea vertical de la quinta vértebra, pero aquí a nivel de L, de L4 con la horizontal, se va hacia la otra vértebra. ¿Qué significa esto? Que sí tenemos un problema serio, que sí tenemos una retroversión pélvica, que sí tenemos disminuido el slope sacro, que tenemos abierto el til pélvico y que la incidencia pélvica está totalmente desproporcionada por arriba de los 70, 80 grados. Y esto nos está diciendo estratégicamente que nosotros tenemos que considerar la reducción, si la vamos a hacer, o los que ya tienen experiencia para hacer las reducciones, nos tenemos que ir desde L4, L5 y el sacro también puedes buscar hasta dos niveles o simplemente quedarte con un nivel de acuerdo a la técnica que la vamos a describir. Este S1 no es de la vértebra de aquí, sino se llama el índice de gravedad de la Martina.
índice de gravedad de Lamartina. Les puedo pasar los artículos terminando la plática, que el índice de gravedad va a ser igual a D1, ¿sí? La que tenemos aquí, por 100 entre D2. Es el porcentaje que nos va a dar y es lo que nos va a dar la estrategia para poder tener un taller quirúrgico. Cuando hacemos fijaciones in situ o las controversias que existen en si lo instrumento, hago la reducción o prefiero mantenerlo in situ, son aquellos pacientes que tienen un espóndilo de bajo grado. En la mayoría de las publicaciones es lo que se menciona, que es mejor, que puedes tener un buen resultado, pero te puedes ir a una pseudoartrosis. Los resultados son aproximadamente entre un 80% y la técnica de Wilson, la que han hecho ustedes, es un abordaje sobre, no sobre la línea media espinal, sino es como 1 o 2 traveses que entras por la musculatura, te metes tu COP, metes algunas cucharillas, raspas las transversas y las articulares y por ahí metes el injerto para que puedas tener un injerto suficiente para poder tener una fusión adecuada a nivel de este segmento, pero en la proyección sagital, pues no vamos a tener una reducción, sino simplemente vamos a mantener así como estaba esa espondilolistesis, pero haciendo una fusión, pero ¿en qué pacientes? Con los pacientes con espondilolistesis de bajo grado, ¿no? Cuando hacemos nosotros el objetivo de poder regresar la espondilolistesis de acuerdo a los parámetros biomecánicos o de acuerdo a los parámetros espinopélvicos, en donde tenemos retroversiones, donde tenemos una afección del balance espinopélvico y buscamos los artículos del nivel de evidencia, siempre nos dicen que debemos de hacer la reducción y que demuestra los mejores resultados en comparación a los de in situ, ¿no? Y alinea una buena masa de fusión y mejora el balance sagital, ¿no? Entonces, de estas recomendaciones de la Valle, pues aquí ya nos pone los de bajo grado, los de alto grado, y esto es lo que nosotros, si tenemos pelvis en retroversión, pues hacer la reducción parcial y o hacer una estabilidad que biomecánicamente cumpla con todos los parámetros espinales. Entonces, les quiero presentar un caso. Esta es una femenina de 50 años con un dolor crónico ya de larga evolución, sin respuesta a un tratamiento conservador y el dolor se irradia en ambos miembros pélvicos y disminuye la mecánica de marcha con problemas del reflejo aquileo, ¿sí? Y a nivel del E5. Si ven ustedes en esta imagen, es un Meyerding ya casi prácticamente un tipo 3, ya lo podemos considerar. En esta resonancia magnética cómo se ve en forma de bayoneta, está perdido totalmente el disco, ya empiezan a haber cambios de deshidratación discal porque la paciente ya tiene ya más de 50 años, hay cambios, como les decía, a nivel facetario, a nivel del ligamento amarillo, y hay un bloqueo a nivel de la salida de las raíces nerviosas. Entonces, ¿qué decidimos o qué hicimos? Pues un abordaje quirúrgico en el cual hacemos la incisión y vemos que cómo se mueve el arco de L5 para determinar si tenemos una columna estable o inestable, pero para eso ya hicimos nuestra planeación, sabemos que tiene criterios de inestabilidad y vean cómo con la gubia tratamos de hacer la manipulación y se mueve totalmente. Entonces, esto nos está diciendo pues que hay una espondilolistesis. Nosotros siempre lo que hacemos para este tipo de espondilolistesis de alto grado, quitamos el arco, ¿no? Artesanal, como ustedes gusten, pero a nosotros nos gusta quitar el arco de manera completa, que nos va a servir como lajas para hacer una buena fusión, aparte de la matriz que nos dan, sí, y chips de hueso. Pero lo que sí les digo es que tenemos que hacer una fusión totalmente suficiente para que pueda haber la artrodesis y esa columna ya no vaya a la pseudoartrosis como en las fusiones in situ. Entonces exponemos
exponemos el saco tecal, hacemos la descompresión de la raíz amplia, porque a la hora de nosotros hacer la regresión, una de las complicaciones son de dos tipos. Uno, el problema radicular por la atracción que va a generar a la hora de traerse la vértebra, y la otra nos puede condicionar un síndrome de caudequina, ¿no? Entonces los pasos es que nosotros pasamos una bayoneta, ¿sí? Para identificar el nivel de L5S1, tuvimos que romper el osteofo. Si ustedes tienen tejido óseo que hace que haga la fusión de L5 con S1 y que está inestable, nosotros tenemos que pasar nuestra guía para saber que estamos en el lugar correcto, y empezamos a pasar los dilatadores. Aquí están los separadores que estamos rechazando la raíz del E5, que es muy importante, y por el otro lado el saco tecal. Entonces pasamos los probadores. Generalmente nosotros, el equipo que tenemos, empezamos con un dilatador 7 y los vamos progresando hasta que podamos abrir el espacio, como aquí se ve ya la profundidad, que es un dilatador de tipo 9 o el tipo 10, pero ya abrimos el espacio, ¿no? Que estaba cerrado aquí al inicio. Y una vez que ya lo abrimos el espacio, empezamos a colocar primero los tornillos, que lo ideal es que sean monoaxiales y que vayan hasta la parte anterior del promontorio, y si puedes romper la cortical anterior es mucho mejor, porque el brazo de palanca es mayor en este tipo de pacientes y puedes tener de que se te pueda regresar la listesis. Entonces es muy importante utilizar tornillos tipo con la técnica de Magers, o sea, tienen que ir lateral porque van a entrar de manera centrípeta para poderte posesionar en la zona medial tanto del sacro como de L5, y son tornillos largos. Este fue un 55 y aquí estamos perforando la parte anterior del cuerpo vertebral, así como del sacro, para podernos posesionar para la hora de instrumentar la caja, ¿no? Entonces ven aquí ya los tornillos, está el saco tecal, aquí ya estamos empezando ya a bajar la caja, que es la que nosotros utilizamos esta técnica porque es la que nos da mayor estabilidad biomecánica 360 grados. Esta maniobra es muy importante que nosotros, junto con anestesiología, le digamos o manejamos el esteroide a 16 miligramos por kilo de peso en un bolo antes de hacer esta maniobra, ¿sí? Que por ahí decían que si la podemos poner ya un hombre mexicano, pero con esto estamos dilatando, estamos soltando L5, ¿sí? Porque está pegada, hay tejido fibroso del disco. Entonces, con esta maniobra que estamos dilatando, estamos haciendo que la vértebra de L5 la estemos soltando, la estemos liberando de esa parte crónica degenerativa que tenía este tipo de espondilolistesis. Y aquí tienen los dos dilatadores, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Estamos separando las raíces, se está impregnando con metil prednisolona, como les decía, 16 miligramos por kilo de peso. ¿Para qué? Para que evitar un problema de la raíz de L5 o nos vaya a hacer un síndrome de caudequina al momento de hacer la reducción. Este paso es clave, este paso es muy importante. No tenemos nosotros potenciales evocados, que sería lo ideal tener un potencial de acción que nos permita ver cómo la velocidad de conducción se está comportando, pero si no es así, tenemos que buscar esa estrategia separando la raíz, separando el saco, haciendo este tipo de maniobra para poder hacer la liberación. Preparamos la caja, la tipo, la, la, la PLIF. A mí me gusta mucho la tipo banana. Le ponemos el chip de hueso. Aquí la estamos bajando, estamos presentando ya una vez que nosotros metemos los tornillos, damos distracción lo más que te puedas darle tú de manera sostenible, gentil, con fuerza, con esa estrategia con tus fellow de tal manera
en el cual estés haciendo la distracción y estés ascendiendo la vértebra de L5 y ahí estás posesionándote o estás metiendo la caja y este es tu resultado final, ¿no? Entonces, creo que el objetivo o la estrategia quirúrgica que nosotros empleamos para este tipo de técnicas siempre tiene que ir planeada con el fellow antes de poder programar para el paciente para cirugía. Podemos hacer los talleres y aquí ya al final estamos demostrando que prácticamente ya hiciste la reducción casi al 100%. Vean cómo aquí estaba totalmente perdido el espacio, había un osteófo, tenía la paciente mucha lumbalgia con problema de tipo radicular. Vean cómo el túnel estaba totalmente cerrado. Liberamos bien las raíces de tal manera que nos pudiera permitir un resultado de estas características. Y pues contar con residentes o con entrenamientos en cirugía de columna vertebral, creo que es lo ideal en que entren ortopedistas, fellows de columna, pero también con neurocirugía. Neurocirugía es una parte clave, es una parte importante porque forma parte de un proyecto de cirugía de columna que nos permita tener esa orientación, esa ubicación, la preparación del paciente y todo lo que viene del protocolo de estudio para poder sacar adelante a este tipo de pacientes, ¿no? ¿Dónde estamos o cómo estamos parados o hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, aquí nos llega una femenino de 22 años de edad con un dolor igual lumbar crónico. Vean que no es un tórax como prominente, hay un poquito de alteración del pliegue aquí del abdomen, pero no puede flexionarse totalmente. Entonces aquí hay un problema de la lordosis, está en cifosis y tiene nalgas planas, está plano todo lo que es la cadera, haciendo su medición de acuerdo a Claudia Lamartina. En este cuadrado nos queda entendido que podemos ponerla en la posición del E5 con el sacro y o buscar otro nivel, aunque los autores siempre nos dicen que tenemos que instrumentar en el nivel correcto. Nos fuimos otro nivel más. ¿Por qué? Porque ya hay una erosión del cuerpo vertebral, hay un problema de aquí del tipo de sacro que está en vertical. Cuando no puedas reducirla, cuando no puedas regresarla y tengas un domo de estas características, a veces hay que hacer una osteotomía, ¿no? O sea, con tu osteotomo, eh, claro que con fluoroscopía, de una manera gentil, rechazándote, como te digo, las raíces del saco, puedes entrar a este espacio para hacer la osteotomía y poder regresar la vértebra, ¿no? Como lo hicimos con esta paciente, fijamos 3 niveles y pues el resultado fue bastante confiable y de hecho ya con esta paciente llevamos más de 10 años y hasta ahorita no ha tenido por qué reintervenirse o por qué operarse, no hay dolor, se desplaza bien y ya, vamos, ha tenido hasta 2 embarazos. La última vez que la vi ya se casó, ya tiene 2 bebés y no hay algo que nos pueda tener alguna dificultad en cuanto al aflojamiento del implante, se sigue conservando la lordosis y generalmente hay que hacer talleres continuamente. ¿Por qué? Porque nos vamos a enfrentar contra una espondilolistesis de alto grado, ya sea ísmica o de tipo displásica, ver la literatura para poder saber si es factible hacer la reducción o dejarla in situ, pero es algo que nosotros con el tiempo tenemos que ir viendo poco a poco la capacidad que tiene tu hospital, los recursos que tiene. Este es un legacy vamos, es de Medtronic y nos permitió hacer la reducción en esta paciente, ¿no? El cuadrante de Vidal y Man Ray y de la Martina es muy importante porque esto nos va a permitir las características que tiene el cuerpo vertebral con el sacro, véanlo cómo está vertical, y esto también nos está diciendo que hay una pelvis retroversa, un slope sacro muy pequeño y un til pélvico grande con una incidencia pélvica enorme. Entonces, teniendo nosotros
este tipo de columna vertebral y haciendo todo el análisis del balance espinopélvico, tomando las clasificaciones de Wilse, de Magnam, de Ton y Lavalle, de Rosulier, de todos los que estén involucrados en el manejo de este tipo de pacientes, la grado 3 y la grado 4, ¿no? No la degenerativa, ni la grado 1, ni la grado 2, no. Las que van por arriba ya de grado 3 son estas estrategias que tenemos que tomar para la hora de hacer un taller quirúrgico. Que es importante la fusión intersomática, sí, porque vas a distribuir cargas, vas a repartir biomecánicamente de una manera circunferencial la solicitud que viene de la parte alta donde no hay implante, y a la hora de que cae la fuerza se va a venir aquí prácticamente el 80% de la fuerza va a caer aquí entre L5 y el sacro en la parte anterior, y este constructo lo que va a hacer es que va a trabajar como un voladizo para poderle darle esa estabilidad mecánica y esperar a que exista la fusión para tener ese buen resultado que nosotros buscamos. ¿Que nos puede pasar esto? Sí, si no tenemos experiencia, si no hemos revisado la literatura, si no tenemos esa estructura de servicio o esa parte de lo que es la parte académica, como lo hacemos aquí en Spine Webinar, que pasamos cada 8 días en poderle darles las estrategias, poderles darles las recomendaciones, qué es lo que estamos haciendo, y si no entendemos y si no sabemos este comportamiento, ¿qué va a pasar? Que va a haber fractura, ¿no? Fractura de los implantes, como en este caso, y pues la vértebra se deslizó, ¿no? Entonces estos pacientes se tienen que volver a reoperar, o bien cuando un tornillo, como yo les decía, lo tienes que meter tipo Magers, porque es la única manera en donde una vez que entre tu tornillo lo tienes que llevar hasta la parte anterior del cuerpo vertebral, porque es donde va a tener mayor solicitud mecánica, te va a tolerar mejor el implante, y esta es la característica que nos va a determinar para regresar la vértebra. Entonces, si la hacemos tipo Roy Camin, podemos tener el desanclaje del tornillo. Entonces lo más recomendable es que hagamos esa técnica donde el tornillo va más lateral, obviamente a la zona pedicular, para que tú caigas a la parte anterior del cuerpo vertebral, ¿no? Entonces, para llevar a casa, a veces el desplazamiento no es lo más importante en relación a la evolución, sino que si tú ya una vez que tienes identificado al paciente que es una espondilolistesis de tipo ismica, sabes que sí va a progresar eh, menor que la displásica. Entonces, ahora sí, como dicen, o sí, la displásica, si ya la tienes en tu consultorio que te da por primera vez, ya planea la cirugía. ¿Por qué? Porque no te vas a ir a la 3 ni te vas a ir a la 4. Entonces, te da tiempo de poder hacer la planeación quirúrgica, no en un día para otro, ¿no? Sino que tienes que ir haciendo las mediciones, tener el espinograma, tener tu tomografía axial computarizada, tu resonancia magnética, puedes pedirles electromiografía, puedes hacer una serie de estudios que te permitan ya tener todo para hacer una nota colegiada, que es lo que yo le digo a los fellows, para poder hacer nuestro análisis, para poder entender qué es lo que vamos a hacer a la hora de que ya estemos en el quirófano, ¿no? Lo más importante es la displásica, ¿no? Esa sí merece un respeto especial porque nos va a desarrollar la tosis vertebral, y eso ya se hace tanto más difícil para el cirujano como para el resultado del paciente. Entonces, teniendo una visión global y un balance espinopélvico, teniendo todos los parámetros, podemos aproximarnos a un tratamiento que nos permita tener una reducción más adecuada, ¿no? Dice, considerar la edad de inicio es bien importante, la experiencia del cirujano, los materiales que cuentes para hacer una buena fusión mecánica adecuada, clasificarla, que es muy importante porque nos va a permitir
tener una visión antes de la cirugía para poder definir el tratamiento quirúrgico. Tomar en cuenta los parámetros es algo que no podemos dejar de pasar por alto. Si los dejamos, vamos a tener fracaso. Si no hacemos las mediciones, vamos a tener ese problema. Entonces, como dice Lao, si ya identificaste el problema, súbelo a la mesa. Coméntalo con tus compañeros, con tu otro cirujano de columna o con tus fellows de columna y haz una estrategia antes, un taller, que es lo que yo acostumbro, para que ellos ya estén familiarizados de la hora de lo que vamos a hacer en el quirófano. Eh, pues no les presumo, pero me dieron el segundo lugar en el CMO por este trabajo. Me dieron el segundo lugar, no tuve la oportunidad de recibirlo, lo recibió un compañero mío, pero para mí el haber ganado es ganar todos. Gana el paciente, ganan los fellows, gana el hospital, ganan todos, todos. ¿Por qué? Porque todos estamos involucrados y quizá como presentación de este trabajo, que si lo ganamos, sí, pero también es gracias a todos ustedes porque hacemos ese esfuerzo, hacemos esa dedicación para que nuestros pacientes evolucionen bien. Esta es una panorámica del Centro Médico Isemine Ecatepec, que la tomamos hace unos 2 días por cortesía del doctor Wilmar, neurocirujano, experto ya en la cirugía de columna, y aquí nace Spine Webinar, ¿no? Fue algo que consideramos junto con el doctor Sosa cuando lo tuve ahí en Ecatepec, y me decía el doctor, ¿qué más sigue, doctor? Pues vamos a hacer algo que pueda cambiar la parte académica en el país. Vamos a hacer temas que realmente nos permita acercarnos con todos, desde Tijuana hasta Chiapas, Cozumel, con todos los hospitales del país y brindar lo que es la academia en base a todos los profesores que están a nivel de nuestro país, los profesores internacionales, con todo cada uno de ustedes, y las puertas están abiertas cuando ustedes gusten, porque este Spine Webinar se creó en ese lugar que es una zona roja, pero nosotros siempre estamos alertas de lo que pueda pasar, pero ahí hacemos toda la cirugía de columna para todos los derechohabientes que están en el Estado de México. Por su atención, pues muchas gracias a todos ustedes, y si tienen alguna pregunta o alguna duda, estoy para servirles. Muchas gracias. Tienen poco. Ay, no estás Muchas cochina. gracias al doctor Guzmán por compartirnos su experiencia en la resolución de estos casos. Y sí tenemos una pregunta, doctor, es de parte del doctor Figueroa, y es, ¿cómo mejora o evita el pull-out de los tornillos en estos pacientes? Y si deja de rutina el crosslink o el travesaño. Sí, el pull-up, como yo les decía, con la técnica de Maggers, tú los tienes que dirigir lateral casi 45 grados. Ya ves que siempre los ponemos 25, 30, 35, pero tú tienes que ir más lateral porque tienes que, uno, navegar por el pedículo, pero tienes que caer a la parte del promontorio. Si lo ves en AP, te tienen que quedar los tornillos prácticamente de manera convergente y no divergente. Para evitar eso, lo del pull-up, es importante que hagas esta técnica, y la otra es que yo les dejo la faja ortopédica por lo menos unas 8 semanas para que, vamos, tengamos esa seguridad o esa recomendación para que este paciente, a pesar de que le retiramos puntos a las 3 semanas, siempre es muy importante tener una faja ortopédica para poderle dar ese seguridad o ese confort, y evitar, pues obviamente, el cargar objetos pesados, vamos, hasta que no veamos que ya empiezan la tasa de fusión. En este caso, las 8 semanas, ya podríamos tener algún indicio en el estudio radiográfico que el implante sigue en su lugar, y aquí los cortes se tienen que hacer cada 2 meses, hacer el primer corte a los 6 meses, y de ahí, si todo está bien, nos podemos seguir 6 meses más
para poder hacer el primer resultado a un año, y lo ideal es que a los 2 años ya sepamos realmente si el objetivo se cumplió con este tipo de pacientes. El tornillo, obviamente, pues tiene que ser un tornillo 6, 6, 5, no podemos utilizar 5, tenemos que utilizar tornillo monoaxial, no poliaxial, y el travesaño sobre todo, porque como quitamos el arco de L5, entonces ya no tenemos la parte interna de lo que es la faceta. Entonces para el componente rotacional, pues sí, nosotros consideramos que es necesario el crosslink. Muchas gracias, doctor. El doctor Ángeles tiene una pregunta, doctor, por favor. Hola, buenas noches. ¿Cómo está, maestro Guzmán? Hola, doctor Sosa. Hola, doctora Perla, desde Morelia, Michoacán. Doctor Enrique, Guzmán, ¿tiene alguna experiencia acerca de la fijación transacral delta? ¿Ha escuchado hablar acerca de ella o qué opinión tiene al respecto? Sí, ya, yo digo para los conservadores, hay unas publicaciones en Argentina y en Francia que utilizan esa técnica porque pues no es para reducción, simplemente haces la perforación como un cilindro, como si fuera el de la malla del cervical, por ahí en la línea media del sacro, haces la tunelización y tienes que llegar hasta el cuerpo vertebral de L5, hasta donde lo alcances a agarrar, y generalmente es poco lo que tú llegas a hacer. Nosotros realmente no la hacemos, pero esas publicaciones, si tú las revisas, ya son de años más atrás, en donde los conservadores, no sé si tú has revisado la literatura, pero te dicen, yo prefiero manejar este tipo de pacientes de manera in situ, no me voy a meter en problemas, pero la fijación que tú comentas, si está publicada, si está documentada, si hay buenos resultados. Vamos, pero la verdad yo no le he intentado, no le quiero buscar. Tengo esta técnica que estoy haciendo y creo que con esa me puedo quedar. Y si hubiera otra cosa diferente, creo que podría hacerla, pero en base a tener mayor experiencia con algún otro profesor. Gracias. Gracias, adiós. Muchas gracias, doctor. Si no hay, ya no tenemos más preguntas, ¿no? Bueno, creo que eso sería todo, doctor Guzmán. Muchas gracias nuevamente por compartirnos su experiencia, los casos que ha tenido y recordarnos que finalmente el éxito de la cirugía viene de toda la preparación que se hace antes y de regresar a los básicos, que es revisar nuestros parámetros espinopélvicos. Nuevamente recordarles a todos la invitación a nuestro congreso Spine Webinar 150, 11, 12, 13 y 14 de marzo del próximo año. No sé si quiere decir algo más, doctor Guzmán o doctor Sosa, antes de terminar. Doctor Sosa, que me despida de este tema, no de Spine Webinar. Hay una pregunta del doctor Oscar, tiene levantada la mano. Muchas No, felicidades, doctor Guzmán. Muy buena, muy bonita, muy exquisita tu plática. Nosotros en el hospital universitario hemos tenido, afortunadamente, no muchos casos de displásicos. Los poquitos que hemos tenido, pues, desgraciadamente, vienen con un problema ya neurológico. Y la experiencia que hemos sentido es que la vía anterior creo que nos va a permitir aflojar mejor el segmento de pacientes jóvenes. ¿Qué experiencia tiene con la vía anterior para hacer las reducciones y luego por atrás hacerle la reducción en 2 tiempos? Sí, fíjate que muy interesante esa pregunta. Fíjate que hay poca información, porque aquí son las cirugías de acortamiento, porque como ya tienes la tosis vertebral y que dentro de la planeación quirúrgica
consideras que ya es de muy alto riesgo hacerla por vía posterior. Algunos autores, si ustedes revisan la literatura, muy pocos hacen la vía anterior, que es la corpectomía, o sea, quitan todo el cuerpo vertebral y hacen el acortamiento en L4 a S1. No sé si el Instituto Nacional de Rehabilitación, que son de los hospitales de referencia en el país, igual Monterrey, Guadalajara o Magdalena de las Salinas, estén haciendo este tipo de técnicas. Yo realmente no. Hacer una corpectomía para mí implica, pues obviamente, tener un cirujano general o un cirujano vascular, ver la cuestión de los sangrados. Esta paciente que operamos nos sangró 600 mililitros, ¿no? Que fue un tiempo quirúrgico como de 3 horas y media, 4 horas. Y el resultado, pues, fue satisfactorio de acuerdo a la literatura, pero la vía anterior para este tipo de pacientes creo que sí está bien indicada, pero cuando ya tienes una tosis vertebral en donde ya prácticamente ya no alcanzas a la vértebra por la vía posterior, o que técnicamente utilizar, no sé si tengan experiencia con el TCRH 3D, que son muy largos los tornillos como los tipos Shanks, pero el factor de riesgo es más alto, ¿no? Aquí sí tienes que utilizar los potenciales evocados somatosensoriales. Entonces, entre la vía posterior y la vía anterior, creo que sí está bien indicada para hacer una cirugía de acortamiento, ¿no? Bueno, la abordaje anterior lo hemos hecho en una 3, casi 4, y nos vamos sobre el disco. No, la idea no es acortamiento. Ahí, nosotros tenemos el pensamiento que metiendo una caja más ancha, y de mayor superficie, y luego fijar por atrás, podríamos tener una buena estabilidad y una buena función si le metemos un chin corto. No, corpectomía no tenemos la experiencia, pero sí tenemos la experiencia de pocos pacientes, le digo pocos pacientes, con un abordaje anterior, hacer una resección del disco, meter el COF, apalancarnos en la parte posterior, que es peligrosa, y Sí. meter ahí una caja del tamaño adecuada, y ya nada más por atrás, pues fijas, y en los segmentos, el sacro 2. Es lo que tenemos de experiencia, que son unos 4 pacientes en el tiempo, yo creo que en 5 años hemos operado ese tipo de pacientes. Mira, de los que más tienen, por ejemplo, la Martina de Italia tiene 21 casos, ¿no? El otro, los que tienen 18. Yo tengo 16, pero en 10 años. Entonces, vamos, no es, como dices tú, no es tan común, pero cuando nos enfrentamos con este tipo de pacientes, como tú dices, hacer la vía anterior, sí reduces la vértebra, pero tienes que hacer esa maniobra con el COP, como tú dices, y ahí es donde pues tiene que tener pues la experiencia el cirujano, el saber cuáles pueden ser las complicaciones potenciales que puedes tener con este paciente, y sobre todo lo ideal, como está descrito, es que pues nada más sea un solo procedimiento, o sea, que no tengas que reintervenir al paciente porque el implante esté fallando, ¿no? Y así, pues te felicito nuevamente por tu plática. Enhorabuena. Y muchas gracias, Oscar. ¿Qué tal, Doc? Yo creo que eso que comenta el doctor Oscar es bien importante sobre la vía anterior y cómo ha estado cambiando la evolución de la columna. Es lo que hace, yo lo he visto y la realidad es que reduce súper bien las listesis de alto grado. Yo me tocó estar con usted. Es complejo, realmente es complejo cuando uno va iniciando, ¿no? En la vía de abordaje anterior, yo tengo muy poca experiencia, apenas estoy emprendiendo en ello, tengo muy pocos casos, pero bueno, aquí está el doctor Vela, esperemos que nos escuche, ¿no? El doctor Vela tiene mucha experiencia, fíjese, en reducir las listesis de alto grado por la vía anterior
y él lo que va haciendo ahorita, a ver si me quita la palabra, va metiendo los shaver de forma ascendente, ascendente, ascendente y logra unos resultados también muy, pero muy buenos con un área en el disco ahora sí que de una muy buena estabilidad. Yo le comento, yo no tengo, tengo muy poca experiencia, pero pues gracias a él he estado ahorita haciendo abordajes anteriores y la realidad no sé qué tanto, si el doctor nos escucha, qué tanto se puede y en qué grado sí, en qué grado no. Estaba callado acá. Muchas gracias, Antonio. Buenas noches. Sí, los escucho bien. ¿Me están escuchando? Sí, Ah, doctor. bueno. Buenas noches, doctor Pablo Vela. Buenas noches, doctor Enrique. Lo escuché muy atento a su charla. Estoy completamente de acuerdo acerca del análisis de estos pacientes con espondilolistesis de alto grado. Uno de los problemas importantes para el abordaje anterior de las espondilolistesis de alto grado es precisamente la incidencia pélvica alta. Yo hasta hace unos años tenía como un límite de incidencia pélvica. Cuando pasaban de 75 grados pensaba que no era posible hacer el abordaje anterior, pero desde hace unos años lo hemos hecho. Hay algunas formas en la posición que uno logra llegar al disco, logra llegar a la punta de L5, logra llegar al disco, pero y afortunadamente como son espondilolistesis usualmente muy inestables, entonces poco a poco se va reduciendo la listesis y va haciendo más fácil la disectomía. Como bien lo anota Antonio, es posible hacer la reducción con estos shavers, uno va ampliando y sobre todo logra el objetivo que en mi opinión, usted lo dijo también, es el número uno en el tratamiento de la espondilolistesis displásica e ísmica de alto grado, es mejorar la cifosis lumbosacra. Cuando uno logra mejorar la cifosis lumbosacra, generalmente eh, se logra reducción, pero no una reducción anatómica de la espondilolistesis, pero el resultado clínico es bueno. Ahora, contrario a la vía posterior, que es colocación de cajas de TLIF, son cajas más pequeñas, pues obviamente las cajas de ALIF son muchísimo más grandes y con una lordosis mucho más importante. Y como son pacientes con alta incidencia pélvica, donde la lordosis L5-S1 debe ser alrededor por ahí de 20, 25 grados, entonces se puede lograr mucho mejor. Entonces sí, para mí es la técnica ideal, el ALIF en espondilolistesis de bajo grado y de alto grado L5-S1, porque se mejora y es posible hacerla. Pero es decir, los objetivos que usted señaló son exactamente los mismos, solo que se cambia un poco la vía de abordaje. Ahora, no lo hago en dos tiempos quirúrgicos como lo señaló tal vez el anterior colega, sino en el mismo tiempo quirúrgico. Ahora, por vía posterior, en estos casos sí me parece que es ideal el Wiltse, porque precisamente quedan mejor colocados los tornillos, así como usted lo indicó, más convergentes, de mayor diámetro y más largos. Pueden colocarse tornillos bicorticales un poco más fácil que por la línea media pura, digamos. No hacemos ya la laminectomía clásica de L5, esa la abandonamos ya hace varios años. Simplemente hacemos la artrodesis L5-S1 por ALIF y la vía posterior. Esa es la experiencia. Yo he hecho varios casos, no son muchos como ya lo anotaron ustedes, pero tengo muchos casos de espondilolistesis de bajo grado y algunos casos de grado 3 y grado 4. Espondiloptosis, la verdad, yo nunca he operado, así es que no sé qué vayamos a hacer cuando nos llegue un caso de esos. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias, doctor Enrique. Y, y no tengo más que agregar. Muchas gracias, doctor, por sus comentarios. Excelente. Muchas gracias, Doc. Doc, me quedé con el pendiente. Esa paciente que ya se embarazó 2 veces fue la que fue padrino usted ya, ¿no? Que yo sepa, no me acuerdo. No, No, pensé que había sido padrino. no, 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 está no, bien. la operé de jovencita y ahorita ya tiene más de 10 años con esto. Me fue a visitar y pues me di cuenta que sí, vamos, sí le funcionó
el tratamiento, hizo la fusión o la artrodesis y el implante está igual ahí en el lugar correcto. Y los que no Perfecto. conocen a la Martina, pues les envío los artículos para que los revisen y ellos o sepamos que el cuadrante de Lamartina, junto con las clasificaciones, pues nos van a orientar, como hizo el doctor Pablo Vela, la posición que tiene la pelvis, en qué tipo de retroversión, si está estable o está inestable, porque eso nos va a dar el taller quirúrgico, ¿no? La pelvis, como lo menciona Resco, ¿no? Claro, Doc. Pues sí, si nos puede hacer llegar los artículos de ahí cuando pueda. Y pues bueno, maestro, muchísimas gracias, muchas gracias por la plática, excelente como siempre, gracias a los comentarios del doctor Gabriel Ángeles, al doctor Pablo Vela, al doctor Oscar, a los que han preguntado y pues gracias a la doctora Perla Ordóñez por haber coordinado este Spine Webinar. Y pues bueno, comentarles rápidamente, ya terminamos el próximo lunes, termina el año. Vamos a tener una plática magistral por un chairman de la O, de la O Spine de Argentina. Esperemos que se puedan unir, va a estar muy buena la plática. Y pues bueno, con esa vamos a dar por finalizado los Spine Webinars 2025. Y pues bueno, muchísimas gracias a todos por conectarse y que tengan buen inicio de semana.